Canto al conocimiento, de Obi Mac, la leyenda. El poder del conocimiento regía por encima de todas las cosas y estaba implícito en todas ellas. Era el rey de la materia y del espíritu, poder supremo y majestuoso. Como en todo orden natural y establecido, no podía reinar solo en el universo infinito. Era una parte del equilibrio reinante y no podía escapar a la norma establecida. Necesitaba de su pareja contraria en el universo circular. Debía pues esforzarse en hallar a su alma complementaria, y así sería. La reina, serena, paciente y sabedora, esperaba. Así era ella. De belleza intemporal, atípica, profunda y a la vez sin fondo, compleja y sencilla. Ella esperaba. Esperaba porque si algo la caracterizaba era la capacidad que poseía para soportar la espera. Una paciencia sin fin y sin límite la acompañaba. Ella, la inteligencia, siempre lo esperaría, amante fiel por antonomasia. Ella sabía que él la necesitaba, porque sin ella no existiría, no sería, no se desarrollaría y no llegaría. No podría, no ejercería. Ella representaba el amor sin condiciones, así sería. Otra vez los complementarios estaban predispuestos a encontrarse, otra vez se necesitaban y estaban destinados a amarse y a fusionarse, porque sin ellos no era posible la continuación del ser y del no ser para volver a ser y no ser. Y como en toda pareja, el conflicto estaría presente porque la evolución así lo deseaba y así lo necesitaba. Porque sin él no era posible el cambio en el desarrollo. Porque sin la pérdida del equilibrio no podía existir el reajuste futuro. Porque la crisis necesitaba del gran enjambre cambiante y constructivo. Inteligencia amaba a conocimiento. Su amor era un amor comprensivo, porque ella sabía entenderlo, sabía de su debilidad y de su fuerza. Su amor no tenía dobleces ni necesidades. Lo amaba por lo que él era y representaba, y a la vez su amor era correspondido. Ninguno podría avanzar sin el otro, y su amor era tan poderoso como el fin hacia donde ambos se encaminaban. Pero no iba a ser fácil, nunca lo había sido y nunca lo sería. Conocimiento e inteligencia avanzarían juntos por senderos de luces y de sombras. El tiempo y el espacio estaban encomendados. Se habían ido convirtiendo en su medio, en su camino, en su casa. Juntos darían vida a sus hijas y un único hijo. Se desarrollarían juntos en 3 grupos. El primero, formado por historia, política, economía y justicia. El segundo grupo, formado por ciencia y filosofía. Y el tercer grupo, por religión, cultura y arte, el varón. Todos hermanos, con un origen común, con progenitores comunes y con personalidades diferentes. Las hermanas y el único hermano iban a ir creciendo al compás del desarrollo universal. Historia, la mayor de entre todos ellos, la más compleja, conflictiva por naturaleza, daría muestras de una personalidad impetuosa e impulsiva desde su más tierna infancia. Era suya una característica significativa, el carácter complejo y contradictorio. Nunca se mostraba contenta y en cada etapa había manifestado una característica muy peculiar. Sus ansias de conquista, siempre quería más. Era rebelde frente al límite que le imponían inteligencia y conocimiento. Siempre los contradecía en el afán por la constante lucha que manifestaba por la independencia. Así era ella y así se desarrollaría. Con una interminable contradicción frente a la conquista y autodeterminación,
Pero no solo era este el único rasgo de su personalidad, había más, mucho más. Historia se había ido construyendo a partir de todas sus hermanas y de su hermano Arte. Ella no era nada sin ellas y sin él. Los necesitaba como el aire que respiraba. Historia, como hermana mayor que era, representaba el esqueleto familiar donde todos ellos se apoyaban. Ellos tampoco hubieran podido ser sin su existencia. Una peculiaridad y muy destacable relación les unía en un amor fraternal que les enlazaba, una tejida red de vínculos difíciles y cercanos. Una red que se había ido construyendo a lo largo del tiempo y que en ocasiones podría resultar cálida y en otras frontal y cruenta, sin poder evitar el dolor y el sufrimiento que a todas ellas y a él le causaban. Pero la marejada de conflictos en los cuales se veían inmersos nunca romperían las relaciones establecidas. Básicamente porque no podían vivir independientes. Esto era radicalmente imposible. Los lazos de la gran malla de red a todos enredaban. Eran eso, lazos únicos, necesarios, vitales, profundos y verdaderos. Historia era ante todo viajera. Su carácter inquieto así lo determinaba. No podía permanecer quieta ni impasible. Aventurera y descubridora, amante de la tierra y de sus gentes. Así era y así sería. Inteligencia sufría por su hija y en ocasiones se sentía desbordada por su inquietud desenfrenada. Historia podía entrar en luchas interminables y sin fin, luchas que acarreaban guerras, grandes conflictos territoriales. Inteligencia, como toda buena madre, siempre intentaba mediar entre su hija y el otro, resolver el conflicto sin fin, aportar vías, recursos, propuestas y negociaciones. En ocasiones se sentía agotada, exhausta ante la repetida insistencia por el conflicto que Historia mostraba y ante la inacabable e inagotable energía que su hija día tras día presentaba. No obstante, inteligencia y conocimiento la amaban y respetaban. Siempre habían estado y siempre estarían con ella, en lo bueno y en lo malo, tanto en sus tiempos de guerra como en sus momentos de paz, siempre a su lado, vigilantes, acompañantes, protectores y ante todo padres. Nunca la abandonarían. Ellos habían aprendido a acompañarla y aconsejarla, observando sus movimientos y sus actos. A pesar de los sufrimientos que les había aportado, se sentían orgullosos, porque si algo sabían era que Historia poseía una gran sabiduría. Y ante todo confiaban, la conocían y creían en ella. Historia también había sido niña y como todo infante, su mayor limitación había sido su inmadurez e inexperiencia. Pero confiaban en sus capacidades, nunca habían dudado de ello, y no era porque no les había dado motivos, pero la habían ido siguiendo y motivando en sus avances. Sabían que ella hacía lo que podía. Se esforzaba cada día, y aunque no fuera tanto como ellos desearían, tal vez ella hacía no tanto lo que quería, sino como lo que podía. Las primeras reprimendas habían ido reconvirtiéndose en reflexiones compartidas. A medida que el tiempo avanzaba, Historia aprendía a controlar sus emociones y, por tanto, la ira y el impulso encontraban nuevas formas de ser canalizadas. Su carácter bélico había ido tornándose cada vez más diplomático y controlado. Por todo ello, inteligencia y conocimiento respiraban en otro sentido. Ellos no estaban solos en su empeño por ayudar a Historia. Memoria, abuela de Historia, siempre la apoyaría, siempre capaz de aclarar los porqués de lo que a ella le ocurría. Memoria le pedía a Historia que no olvidara sus orígenes, y al igual que le recordaba que se detuviera en mirar hacia atrás y aprendiera de los errores, la centraba en el presente y le sugería la visión de la proyección en el futuro. Si Memoria la había elegido como nieta merecedora de su vigilancia, no era por capricho, sino porque consideraba que ella necesitaba de sus auspicios más que los otros. No podía relajarse en su seguimiento, porque su olvido siempre le causaba
mayores males que beneficios. Por ello, se erigió como su absoluta guardiana. Política aprendía a su lado, la admiraba. Política era correcta en apariencia, pero también algo contradictoria en su forma. Ella sufría el mal de la impaciencia y esto le enfrentaba a menudo a Historia. Juntas aprendían y sufrían. Política siempre quiso erigirse en guardiana de su hermana, pero en ocasiones la doble personalidad que Política mostraba se convertía en un arma peligrosa entre ellas. Dos extremos diferentes y contrarios, dos lados opuestos como la noche y el día, o el blanco y el negro. Con la única hija que Inteligencia podía llegar a perder la compostura era con esta. Era por culpa de esta hermana que Historia perdía el rumbo de su destino, y esto la enfurecía, pues en más de una ocasión tenía que retroceder en los acontecimientos. Pero Historia también le reconocía a su hermana otras virtudes, pues gracias a ella llegaba a acuerdos y avanzaba. Juntas se habían construido y juntas poseían su sentido. Ninguna de ellas era nadie sin la otra. Economía siempre fue la más pegada a la tierra y la que más flirteaba con la riqueza. Era materialista e interesada. Le gustaban los placeres mundanos, las fiestas y la opulencia. Era el gusto por la ostentación. Economía no sabía de generosidad. Inteligencia siempre se afanó por enseñar a esta hija el punto de inflexión hacia lo interno, pero ella no quería ni oír hablar de otro mundo que no fuera el terrenal. A Economía le faltaba esa otra parte espiritual que tanto necesitaba. Conocimiento se esforzaba por hacerla entender la otra mirada tan necesaria en la vida. Economía era terca y a la vez nada alocada, siempre de sangre fría y calculadora. Sabía muy bien lo que perseguía y hacia dónde se dirigía. Esa frialdad era la gran marca de su carácter y le daba alas. Siempre firme, de belleza impertérrita, omnipotente y poderosa, avanzaba como si nada la perturbara. Así era ella, magnánima, sobria y calculadora. La piedad la guardaba para los suyos, a los que por cierto no olvidaba, porque su poder era su arma. Ella se había construido a sí misma y no podía renunciar a lo que más necesitaba para ser y existir, su gran imperio, su fuerte comercio, su arca. Justicia fue la hermana que más equilibrio demostró en el grupo de las cuatro. Su buen nombre y la templanza siempre la acompañaban. Justicia se había convertido en la gran mediadora entre todos los miembros familiares y a medida que maduraba, desarrollaba las herramientas conciliadoras en los conflictos. Aprendió a ser una gran estratega y fue estableciendo entornos para la confrontación, la toma de decisiones y los grandes acuerdos. Desarrolló una serie de normas para el cumplimiento de lo que se había dictado como bueno y como malo. Justicia, defensora de los derechos y de las obligaciones en el bien común. Gracias a ella, el camino a seguir era más justo y menos divino. Ella sentaba las bases para proporcionar unas relaciones ecuánimes. Ese era el principal rasgo de su carácter. Aunque su principio fue omnipotente y autosuficiente, su rasgo de identidad fue la búsqueda en la igualdad y la isonomía. Así fue como Justicia se fue inclinando hacia una búsqueda de las normas democráticas y compartidas. El segundo grupo, el de las dos hermanas, Filosofía y Ciencia, siempre fue el gran predilecto de su padre Conocimiento. No había palabras para ellas. Filosofía vino primero y estableció todas las bases. Ciencia encontró el terreno abonado. Las hermanas de los porqués volvían loca a su madre Inteligencia. Desde el principio no se conformaban con simples respuestas, necesitaban saber. Les interesaban tanto los porqués, pero también el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el para qué, y el hacia dónde se dirigían.
No era un solo interés concreto y conciso el que ellas demostraban. Era toda una intensidad global y curiosa que rebasaba cualquier límite impuesto a la sabiduría. Así eran ellas, inquietas, imprevisibles, listas, sabias y absolutamente encantadoras. Eran las hijas más vinculadas a inteligencia, sin demostrar ningún rasgo de dependencia. Era el vínculo que establecieron, el signo y el rasgo más puro, claro y sincero que se pudiera desear. Un vínculo basado en el más absoluto respeto, admiración y amor, la relación más deseada que cualquier madre pudiera desear. Y por último, el grupo de los hermanos espirituales, formados por religión, cultura y el único y querido hermano, arte. Arte era el preferido de todas ellas, el mimado, el caprichoso, el sensible, el más bello entre todos los bellos. Era sensual, provocador, seductor, magnífico y a la vez poderoso. Arte era el que daba color, forma y armonía a la vida. Religión era la mágica, la maga, la que ofrecía respuestas cuando nadie las encontraba. Ella, la misteriosa, la oculta, la más poderosa donde las hubiera, la que jugaba al juego de los misterios, la que podía saber algunas cosas a las que nadie alcanzaba, ni tan siquiera sus padres, ni su abuela a memoria. Ella había nacido con ese don, y aunque todos se acercaban a preguntarle cuando las esperanzas estaban perdidas y su angustia les ahogaba, ella sabía muy bien cómo podía ejercer su consuelo. Religión estaba por encima, pero si algo había en ella era la cordura. Era como un bálsamo, un refugio, un gran confidente, y cuando el gran momento les llegaba, ella, sigilosa y discreta, se acercaba. Ella siempre sabía qué hacer. Siempre había quien quería saber más de lo permitido, y entonces ella se oscurecía, porque así los calmaba y porque su fin no era ofrecer la sombra, sino la luz. Ahí residía su misión, la de alumbrar los caminos de los viajantes sobre la tierra, para que cada cual encontrara su propio destino. Cultura también los acompañaba a todos. Ella era la gran depositaria de la creación de los otros. Actuaba como un gran legado, un gran recipiente de contenido, inmenso y dichoso, en el cual iba recogiendo y depositando las obras de sus hermanas y hermanos. No le gustaba tirar ni despreciar nada, cada cosa tenía su lugar. Su vida era esto, la construcción del gran universo, el gran museo. Inventaba lenguas, vestimentas, instrumentos, monedas, formas, relaciones, costumbres, piezas que su hermano construía y músicas que componían, danzas, ritos. Podía ser cualquier manifestación y expresión de vida. Todo le interesaba. Su abuela Memoria era su gran compañera, y juntas iban guardando y construyendo lo que ellas llamaron la civilización de las civilizaciones. Y de pronto, Conocimiento se sintió cansado. Se sentó en el sillón del gran padre y miró satisfecho la obra de su árbol. Un árbol de profundas raíces, destinado a continuar una vida plena, rodeado de los suyos que no siempre respondían a sus expectativas, pero a los que amaba profundamente, agotado como cada día, y no sin dar un beso de buenas noches a su querida inteligencia, sus párpados fueron cerrándose al descanso para amanecer a un nuevo